Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, este video es que corresponde a la microclase número 2, que tiene que ver con la intuición relacional. A mí me parece que esta clase se sobreentienden bastante, ¿no? Es decir, el tema de la patafísica, ¿no? En tanto lectura, es decir, no, el tema de la clase no es la patafísica, digamos, son las lecturas de la clase que corresponden a la patafísica, ¿no? Pero ¿por qué, no? O sea, eso es lo que me interesa, para eso me interesa esta microclase, ¿no? Es decir, comentarles eh, por qué las lecturas de la patafísica con lo que tiene que ver con la intuición relacional, ¿no? Y por supuesto, eh, cómo dialoga con el tema del ensayo, ¿no? O el ensayo como género. Esto tiene más que ver con la hechura, ¿no? Es decir, con el proceso de hacer el ensayo, con el proceso de pensar el ensayo. Como ya hemos visto, ¿no? Esa naturaleza elusiva, esa naturaleza flaner del ensayo, sí, esa naturaleza paseante, ¿no? Que de alguna manera no es una estructura, digamos, completamente, digamos, lineal, sí, sino que el ensayo como que de alguna manera va como tejiéndose, sí, casi que hipertextualmente, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta plantear la intuición relacional. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo aprendemos a enlazar ideas, ¿no? Y precisamente las lecturas de la patafísica están porque el tema de lo patafísico, un poco en ese juego de lo absurdo, ¿verdad? En ese modo de ciencia de las soluciones imaginarias, busca maneras de relacionar, perdón, incluso las cosas que parece que no tienen relación. Entonces, eso es como lo más importante, ¿no? Esto tiene que ver sobre todo con la inteligencia, en tanto como entendemos la inteligencia, ¿sí? Se cree, por ejemplo, que la inteligencia es erudición, ¿no? Es decir, saber muchas cosas, almacenar mucho conocimiento, poseer mucha información, ¿verdad? Estar como muy bien informado. Sin embargo, la inteligencia en el ensayo tiene más que ver en cómo relacionamos, ¿sí? Por eso le llamo la intuición relacional. Intuición, en tanto, no tiene que ver con la razón, sino más bien es cómo sentimos que una idea está relacionada con otra y cómo la podemos, digamos, argumentar, empatar, ¿no? Un poco tiene que ver con eso. Y me parece que la mejor forma como de entender ese proceso de relacionamiento se presenta muy bien, digamos, metodológicamente, prácticamente, en la patafísica como género o como juego o como expresión de la escritura, ¿no? Tanto lo vamos a ver como en Cortázar, como lo vamos a ver en los otros ejemplos que le coloqué allí, ¿no? Eh, me han comentado algunos que han investigado algunas otras cosas a partir de estos temas que les interesó muchísimo, ¿no? Tanto es decir, que no se circunscribieron a el artículo de la BBC como el otro del Journals, el de Wikipedia y por supuesto el texto de Cortázar, ¿no? Entonces un poco eso, ¿no? Y me gustaría que viéramos cómo también la estructura en la manera en cómo nos relacionamos en el taller tiene que ver con la intuición relacional, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos haciendo el ejercicio de la mirada atenta y de la escucha atenta, ¿no? Si yo siempre les comento, bueno, traten de enlazar una idea con la otra, ¿no? Y tiene que ver con esto. Es decir, para aprender a estructurar las ideas, pero sobre todo aprender a conectar una con otra. ¿Sí? Es un ejercicio como que muy de la tradición de la hermenéutica, es decir, de la interpretación, tiene que ver con un ejercicio como muy filosófico y en ese sentido tiene un vuelo muy ensayístico, ¿no? Recordemos a Montaigne, por ejemplo, como hablaba de cualquier tema, siempre partiendo, digamos, de su propia experiencia y también de su propia intuición relacional, ¿no? Entonces en ese sentido me gustaría como que apuntaran allí hacia cómo les puede ser útil, ¿no? Esta discusión, este tema, ¿no? Cómo cada uno de nosotros podemos de alguna forma darle también como sentido al concepto de intuición relacional, véanlo como una categoría, ¿sí? Es decir, cómo lo ubican ustedes en sus propios ejercicios, cómo pueden relacionar un par de cosas que aparentemente no tienen sentido, pero que de eso se trata, ¿no? Es decir, no es que hayan cosas que no tengan sentido,
sino que hay malos argumentos. Y cuando algo no aparece no tener sentido es porque los argumentos son malos, es porque los contenidos que le dan sentido están, digamos, no están construidos de la mejor forma, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría como que ahondáramos, ¿no? Cómo podemos hacer como decía Gianni Rodari, ¿no? Ese binomio fantástico, es decir, dos cosas que aparentemente no tienen sentido, ¿no? Como que yo diga poesía y ferretería, ¿verdad? Pero yo pueda de alguna manera como llenarlo de sentido y unirlo, y en esa intuición relacional, bueno, relacionarlo, ¿no? Para poder construir como esas ideas inteligentes de las que hablamos en la primera clase, ¿no? Es decir, el ensayo en tanto idea, en tanto tesis, ¿sí? Es decir, el ensayista, la ensayista presenta una tesis, ¿sí? Pero siempre como que la importancia o el corazón o la columna vertebral no es la hipótesis, sino es las ideas que construyen para argumentar y para validar, digamos, esa afirmación que se hace, ¿no? Por eso es que se dice que el ensayo también es eso, es como una afirmación argumentada, ¿no? Y argumentada, bueno, en ese sentido que les comentaba, ¿no? A partir, bueno, de entender las ideas como un espacio, digamos, de una inteligencia muy amplia, ¿sí? Es decir, de sentidos muy amplios donde podemos relacionar distintas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que quería como compartir con ustedes para hacer la aclaración de estas lecturas que estamos realizando. Recuerden que no tenemos apuro, podemos leer a nuestro tiempo, ¿sí? Y en lo que tengamos ya como las lecturas realizadas podemos ir llegando al consenso de cuándo va a ser la siguiente clase. No olviden que ya en la clase número 1 está también la microclase grabada, está la sistematización de la primera clase y también el audio en donde se hacen las aclaraciones de esa discusión. Estamos en contacto. Chao, chao.